Muchas gracias primero que nada por la invitación. En cuanto a mis trabajos sobre los modelos productivos, no sé cuán famosos son, cuán importantes son. Yo los he leído. Bueno, me alegro, pero no creo que mucha gente los haya leído. De cualquier manera, acá estoy y les agradezco mucho la invitación. Y trataré de ser lo más breve posible. No sé por dónde empezar, tal vez por la última exposición, que creo que resume más o menos bastante bien lo que se ha dicho y las carencias, en realidad. Porque estamos todos de acuerdo en muchas cosas, pero tal vez no tengamos muy claro el fondo de qué es el Estado, ¿no es cierto? Porque aparece a través de todas las exponencias. Pareciera como que el Estado es un instrumento fabuloso que es cuestión de dar un botón y chao. Y no es así. El Estado es un campo de relaciones de fuerza, como hay otros campos en la sociedad. Porque las sociedades o los países no son agregados de individuos, son estructuras de relaciones sociales dentro de las cuales las relaciones de poder son las decisivas, desde mi punto de vista modesto, digamos, ¿no? Puede haber otra manera de mirar las cosas. Entonces, entre esas relaciones sociales, las esenciales en el mundo moderno, en el mundo capitalista, giran en torno a la producción, apropiación y distribución del excedente económico, llamémoslo así de forma vaga y amplia. Entonces, todos los conflictos, porque en el fondo si estamos hablando de relaciones de poder, estamos hablando de conflictos sociales. En las sociedades modernas, capitalistas, los conflictos giran en torno a ese eje central, que es la producción, apropiación y distribución del excedente. Pero no es solamente el excedente, y eso quisiera decir en esta charla no se habla, digamos, no es solamente el excedente económico, es también apropiación de riqueza y desposesión de ingresos en general. Cuando hay una corrida cambiaria, no es simplemente que los especuladores empezaron, los exportadores decidieron que iban a obligar al gobierno a saltar por el aire, es eso y es más que eso. Porque en el proceso de la corrida no es solamente una especulación cambiaria, sino que se encarna en una dolarización. Y se puede encarnar en una dolarización porque hay una enorme concentración de la producción, que hace más de 70 años que empezó, no es algo nuevo, aunque algunos creen que es algo producto del menemismo, pero no es así, viene de lejos, históricamente hablando. Entonces, cuando uno habla de una Junta Nacional de Granos, de acuerdo con Manoli, es parte del problema, pero no es el todo. Y uno puede crear una Junta Nacional de Granos y reproducir al infinito la misma situación actual. Y uno puede hablar de cooperativas agrarias, cooperativas agrarias en la exportación, y sin embargo estar reproduciendo el mismo modelo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad es un todo y la estructura de relaciones sociales es un conjunto de cosas que a esta altura del partido, después de 70 años, constituye un nudo gordiano, una cosa que está toda interrelacionada, que tiene lazos, y que esos lazos hoy en día se expresan a través de tres fenómenos. Y eso es la virtud del momento actual, que está todo explícito. Y esos esos lazos son la inflación, de la cual hemos hablado muy poco, la restricción externa, de la cual se ha hablado algo, y la corrida cambiaria. Esas tres son los tentáculos que expresan esa estructura de poder actual, que no se resuelve simplemente tocando un botón y haciendo que el Estado cree una Junta Nacional de Carnes o una Junta Nacional de Granos. Volviendo a la intervención del Estado, y no quisiera expandirme demasiado, quiero ir al grano lo más posible, no sé cómo, pero volviendo a la intervención estatal, esa existió siempre, incluso durante el menemismo, incluso cuando se privatizó las empresas del Estado. El Estado está presente, los instrumentos del Estado, las políticas del Estado están presentes constantemente, y lo que importa es la relación de fuerza que expresa. Esa relación de fuerza puede expresar, como se dijo recién, la apropiación por parte de ciertos sectores concentrados o la inclusión social u otras medidas alternativas. Entonces, ¿cómo se corta esta situación? No se corta simplemente haciendo un diagnóstico de situación parcial diciendo son los importadores. No, son los importadores, pero son también las grandes empresas concentradas que controlan sectores estratégicos de la producción industrial, de la comercialización y del acopio, tanto externa como interna. Porque los exportadores solo no hubieran logrado esto. La dolarización fue inmediata, absolutamente, y venía ya de antes. Y la dolarización la hacen
los que controlan monopólicamente los insumos que se necesitan en el país para producir los bienes que se consumen incluso en el país. Entonces es muy larga la historia y si la queremos acortar, yo diría, es un nudo gordiano, vale decir, un nudo intrincado donde los lazos han estado siempre ocultos, pero ahora la virtud del momento es que están explícitos y se ven, sabemos quién es quién. Después de la última corrida es muy claro cómo se armó. Es muy claro también cómo inmediatamente repercutió a nivel de los precios, a nivel del bolsillo de la población entera. O sea, estamos hablando de desposesión ahora, no simplemente de excedente agropecuario. Estamos hablando de la desposesión de los ingresos de la mayoría de los asalariados, ¿no es cierto? No pueden dolarizarse. Y está también claro cómo se paró esa corrida. Temporariamente, atención, porque yo creo que la situación es muy frágil y se llegó a esta situación por una serie de errores que no vale la pena incurrir, por lo menos es mi modesta opinión, que no vale la pena mirar ahora, pero sí tener en cuenta que también con la mejor intención del mundo se cometen errores y se fogonean situaciones peligrosas. Entonces, se paró esa corrida porque el Estado adoptó medidas que tiene en su bolsillo, que no necesita crear, y las aplicó. ¿Cierto? Lo de la Comisión Nacional de Valores, que estableció una radiografía inmediata de quién es quién en la compra de divisas, eso es una medida crucial. Es increíble que no hubiéramos podido saber hasta el día de hoy quién es quién en la compra de divisas, teniendo una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y teniendo los instrumentos para eso. Pero fue así. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno puede usar los resortes que tiene, no tiene que llegar a un punto extremo en lo inmediato de crear un organismo de afuera, lo cual sería yo creo que es muy importante plantear el debate, ¿no es cierto? Pero el Estado tiene los recursos. Pero además hay otra pata de la respuesta que se implementó para tener la corrida cambiaria, que fue apelar a la población, explicar lo que está pasando, establecer un debate en relación, y eso lo hizo Cristina, no lo hizo nadie más que ella. Y eso tiene que hacerlo la sociedad civil, no es posible que eso todo dependa de la presidenta. Eso tiene que ser las organizaciones, las ONGs, los partidos políticos, si los existiera con conciencia, digamos, tienen que crear esa situación, de alertar a la población y establecer los intelectuales debemos hacerlo. Tenemos que alertar lo que está pasando, definir lo que está pasando, explicar lo que está pasando, porque el 99% de la población no lo sabe y lo vive en el bolsillo. Entonces, una cosa es debatir, explicar lo que está pasando, o sea, mostrar lo que ocurre, y segundo, apelar a la población para que participe en esa batalla por un interés común, porque la contrapartida de la concentración del capital y de los lazos gordianos, esto que estaba hablando, es el canibalismo social, es la lucha por el bolsillo. Yo me peleo y atropello para que a mí me respeten el bolsillo y que los demás se roben. Y no importa si los demás pertenecen al mismo ingreso, a la misma categoría de clase social, que somos los más pobres. No importa, lo que defiendo es mi bolsillo. Está bien eso, hay que defender el bolsillo, pero hay que meter la lucha dentro de un contexto más global que permita articular alianzas entre sectores que tienen un interés común. Y el interés común es sacar adelante la identidad nacional y la integración nacional. Porque la contrapartida de estos fenómenos, que por otra parte no son solamente argentinos, y son mundiales, esa es otra cosa que acá no se habló, que es engarzar lo que nos pasa a nosotros con lo que pasa en el resto del mundo. No somos el mundo nosotros somos una pequeña partícula. Miremos hacia afuera, veamos cómo se resuelven o no resuelven los problemas en el mundo, porque hasta eso, la falta de respuesta enseña. Entonces miremos lo que está pasando, miremos cómo nos insertamos nosotros en la división internacional del trabajo que hay hoy en día y que es impuesta por esta enorme concentración de la producción, y veamos cómo podemos, bueno, me callo, cómo podemos articular una respuesta que unifique a la población, no que la divida. Cómo se puede empoderar a la población. Y eso que dice Cristina de empoderar con los precios cuidados es importantísimo. Y si fracasa esa política, sería un desastre nacional. Porque por primera vez se mira la cadena de valor. Y al mirar la cadena de valor, uno mira la concentración, mira la operación de los grupos concentrados. Y si uno convoca a la población en forma organizada, ojo, no estoy hablando por la libre, de que uno va con el
el librito a mirar los precios y le cuenta al otro. No, se tienen que organizar, porque la simple participación individual no sirve. Lo que sirve es la colectividad, la organización. Entonces hay tres elementos que permiten cortar el nudo gordiano, que por de pronto no se corta de un día para otro, porque tardaron 70 años por lo menos en estructurarse. Los tres elementos son: uno, un conocimiento correcto de la situación. Y la situación implica el proceso de acumulación de capital hoy en día en Argentina, que es bajo condiciones de dependencia tecnológica. Y esto atañe tanto al campo como a la industria. Y esto significa enorme concentración del capital en la industria y en el campo. Dos, transformación de ese conocimiento en conciencia colectiva. Y para eso hay que debatir y transparentar las políticas que se aplican y el por qué se hacen y a quién atañen y a quién no atañen, a quién benefician y a quién no benefician. Y tercero, transformar esa conciencia colectiva en organización y movilización, porque si no, seguiremos estancados en crisis de legitimidad política y desaparecemos como nación.